Bienvenidos a una emisión más de Viernes de Transparencia. Yo soy Isis Cortés. Como siempre, les agradezco el favor de su atención y en esta ocasión recibimos con mucho gusto a Modesto Ortiz Flores. Él es jefe de la Unidad de Transparencia de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Bienvenido. Muchas gracias. Panolti Chiquibatiga, no toca Modesto Ortiz Flores, ni Tequipanogua, Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, Tlazocamatimiac, Noyoligni, Isis. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl, les dije que mi nombre es Modesto Ortiz, trabajo en la Academia de Lenguas Indígenas, y bueno, agradezco muchísimo a nombre de la Academia de Lenguas la invitación que nos hacen hoy para hablar un tema tan importante como es la transparencia. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por saludarnos. Bueno, a mí me gustaría empezar tomando como referencia que a veces nos dejamos llevar y pensamos que los derechos como transparencia, protección de datos, se refieren a ciertos sectores sociales que tienen acceso a las tecnologías, ¿no? Entonces, a través de la computadora yo puedo preguntar, a través de internet tengo que proteger mis derechos, mis datos personales. Sin embargo, no hay que perder de vista que estos derechos, estas conquistas son para todos los ciudadanos. Claro. Un punto muy importante es tomar en cuenta a las diversas comunidades indígenas, y en Veracruz tenemos muchísimas, que tienen su propio idioma, su propia escritura y que tienen derecho a conocer sus derechos. Así es un tema muy importante y celebramos mucho que medios de comunicación y que instituciones como el IBAI, órganos tan importantes, consideren el tema de lenguas indígenas desde una visión de derechos humanos. Muchas veces y de manera errada se ha abordado el tema de lenguas indígenas desde un enfoque, si bien nos va cultural, pero también se ha abordado desde un tema del folclorismo, y esto no abona demasiado al fortalecimiento cultural. Tenemos que considerar que México es pluricultural y multilingüe, así lo marca el artículo 2 constitucional y el 5 de la Constitución del Estado de Veracruz. Tenemos que considerar que México es el tercer país de Latinoamérica con mayor diversidad cultural, y Veracruz está solamente por debajo de Chiapas y Oaxaca en diversidad cultural y lingüística. Veracruz tenemos el 10% de población indígena que se reconoce como indígena, que habla una lengua, pero atención, dentro de ese 10% tenemos un número significativo de monolingües en lengua indígena. Los tenemos que atender. No estamos hablando de dádivas, estamos hablando de ejercicios de derechos humanos y por supuesto de temas tan relevantes como la transparencia, tiene que incluirlos. No son ocurrencias, simplemente reitero, es un fortalecimiento y un enfoque de derechos humanos para podernos comunicar desde nuestra lengua materna, como así se reconoce. Quiero comentarles que en Veracruz se hablan 15 lenguas indígenas con 31 variantes dialectales. Esto es maravilloso, considerando que en México tenemos 68 lenguas indígenas y 364 variantes dialectales. Es un tema que históricamente, como conformación social, como Estado, los pueblos indígenas han jugado un papel totalmente importante, han sido pieza clave para la fundación tanto de la sociedad actual como de la visión que se tiene como Veracruz y de lo veracruzano. Entonces no podemos dejar afuera a ciertos grupos sociales, porque si no es para todos, entonces no estaríamos hablando de un derecho y no se puede hablar entonces de un acceso a la información, una transparencia como tal. Tenemos que considerar las diversidades culturales. Eso es muy importante, pero también la diversidad lingüística. No podemos caer en el error de hablar de pueblos indígenas de manera general. Cuando hablamos de pueblos indígenas tenemos que pensar y hablar en plural, porque son totalmente diversos, tienen necesidades específicas, tienen características específicas que tienen que ser atendidas. Insisto, no como dádivas, sino como una vigencia de derechos. Lo importante que decías, que se tratara todo de manera transversal. No he tenido la oportunidad de ver de cerca estos trabajos, pero sí entiendo que si vas a integrar o a mostrar algo, es importante que lo hagas de forma transversal, porque también hay derechos a la información, derecho a la protección de datos personales, que es el tema central de esta entrevista. Sin embargo, no hay que dejar de lado que hay derechos humanos, hay derechos a la salud, al desarrollo social de todos los pueblos indígenas, y todo se debe acercar, digamos, paralelamente. Y todo va de la mano. A veces se piensa que solamente la Academia de Lenguas Indígenas es la encargada del fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, pero instituciones como el IBAI lo están demostrando que no, porque ellos, dentro de su marco normativo, dentro de la ley de transparencia y acceso a la información, nos marca que la información tiene que darse en lenguas indígenas con pertinencia cultural. En México tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos y en ella nos habla que todo mexicano tiene derecho, tanto en lo público como en lo privado,
de manera oral y escrita a hablar en su lengua materna. Ahí tenemos ese marco normativo que nos está permitiendo y a la vez como instituciones nos está obligando a atender esta diversidad. Otro tema que a veces existe es qué tanto le interesa a los pueblos indígenas hacerse llegar de información pública o de información del Estado como tal. A veces se piensa que no hay una necesidad y creo que social, cultural, incluso políticamente han demostrado que son de los grupos sociales que más se interesan y que han logrado grandes beneficios y grandes causas gracias al acceso y al uso de la información pública, porque esa defensa que tienen sobre diversos derechos, hablemos de derechos de manera global, se ha ganado solamente a través de la gestión y el acceso a la información. Claro, respetando la interpretación que cada pueblo, que cada comunidad puede dar a la misma. Y hablando precisamente de estas acciones que ustedes han acercado a los diversos pueblos indígenas, me gustaría que me platicaras específicamente con el IBAI cómo han trabajado, qué materiales les hacen llegar y lo importante que es que el mismo material se replique en las diferentes lenguas. Estamos haciendo trabajos muy interesantes y me atrevería a decir, los podemos seccionar. El primero de ellos son traducciones que al igual que con otras instituciones se ha hecho en materia de leyes. Es decir, muchas veces nos preguntan, ¿por qué traducir una ley? Puede resultar para mucha gente ocioso. Tenemos la obligación de colocar dentro del paisaje lingüístico a las lenguas indígenas. Vivimos en una sociedad que lo que no se ve, no existe. Entonces las tenemos que plasmar, las tenemos que hacer vigentes, claro. Así es, pero también tenemos que hacerlas orales, porque tenemos que reconocer que muchos hablantes no saben aún leer y escribir su propio idioma. Las lenguas indígenas por naturaleza son orales, la tradición es oral, eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Sí tenemos que hacer un trabajo muy importante de plasmarlo, de escribirlo, de visibilizarlo, pero también de que sigan sonando, de que se sigan escuchando las lenguas, y es lo que se ha hecho con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Insisto, se han hecho algunas traducciones de artículos en específico, de leyes en específico, se han hecho traducciones de formatos para solicitar la información en lenguas indígenas. Es muy interesante y muy importante, porque tenemos junto con el IBAI traducciones en náhuatl, de la Huasteca, de Zongolica, del sur, porque el náhuatl es la lengua más hablada en el estado de Veracruz, una lengua fortalecida que también tenemos traducciones, es totonaco, es tepehua, pero también tenemos con el IBAI traducciones como lenguas como el chinanteco, que aunque son lenguas migrantes y ya se reconocen los mismos hablantes como veracruzanos y el marco normativo ya los reconoce como veracruzanos, son lenguas minoritarias para el estado de Veracruz. No estoy hablando que están en riesgo, porque en Oaxaca están totalmente fortalecidas, pero desde la entidad veracruzana sí son lenguas minoritarias que requieren atención, y nos llama mucho la atención que el IBAI nos ha pedido que en estas lenguas también haya esos formatos, porque muchas veces nos vamos con el tema de cuáles son las lenguas más fortalecidas, con ellas trabajamos para hacer fácil esta inclusión, y justificamos la inclusión de manera muy fácil, pero lo que estamos haciendo con el IBAI va más allá. Con lenguas minoritarias estamos tratando de incidir y lo estamos logrando. Eso sería, llevamos dos temas: traducción de leyes, formatos de solicitud de acceso a la información, pero también la difusión como dice el artículo constitucional 6, la máxima publicidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de los medios electrónicos. Es bien cierto que a veces medios como el internet es de difícil acceso aún en las comunidades. Ya en muchas se está logrando, ya se tiene acceso a un celular, un dispositivo móvil, a internet, pero también la parte de la radio sigue jugando un papel muy importante en las comunidades indígenas para hacernos llegar de información. Se han hecho algunas series de spots en materia de transparencia, de acceso a la información y algo muy importante, de protección de datos personales, claro. Porque en las comunidades indígenas si algo es vulnerable son sus datos personales. Es conocido por todos que existe muchos abusos en cuestión o mucho riesgo en datos en protección de datos personales, porque existen tantos programas, existen tantas instituciones que se involucran o tantos grupos de las organizaciones de la sociedad civil que llegan a poner en riesgo los datos personales de esta población, y si no les hacemos llegar estos derechos o esta información de cómo protegerlos y de la importancia de protegerlos en su lengua con pertinencia cultural,
entonces lo seguimos dejando en riesgo. ¿Cómo lo han recibido? Y precisamente a eso iba, la pertinencia cultural y el respeto a las tradiciones y a los usos y costumbres, sin perder de vista que, bueno, al final es un derecho y que se les debe mostrar para que se empoderen, para que se apropien de este derecho y lo hagan valer. ¿Cómo lo han recibido en las comunidades? Ningún marco normativo o legislativo está peleado con la diversidad cultural. Creo que es un mito decir que las lenguas indígenas son un obstáculo. Nosotros desde ABELI, en coordinación con el IBAI, lo vemos como una gran área de oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que no hay ninguna traducción literal del español a las lenguas indígenas, todas son prácticamente interpretaciones, pero las estamos logrando y estamos generando ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay palabras nuevas que dentro de las lenguas indígenas no existen. Claro. Y esto se llama neologismos y lo estamos generando, es decir, como decimos acceso a la información en náhuatl o en chinanteco. Voy para allá. Lo que tenemos que hacer es una interpretación. Entonces, hablamos con los lingüistas, lo validamos con la comunidad y cómo interpretaríamos de manera más fácil decir acceso a la información o transparencia. Y entonces podemos encontrar que información es una palabra, pero para decir información se traslada a un párrafo o a un renglón para poder hacer esas traducciones. Pero insisto, no es un trabajo de gabinete, es un trabajo prácticamente de campo que se está haciendo. Y algo más importante, la difusión. Los spots que han hecho han impactado en lenguas, en totonaco, insisto, en tepehua, en náhuatl, pero también en lenguas minoritarias como es el popoluca. El popoluca de la sierra, el popoluca de Textepec, que son consideradas, que son lenguas en riesgo, porque son minoritarias, y el IBAI lo está considerando. Y esto es importante porque hemos hecho también ferias de manera coordinada y damos la información de acceso a la información y protección de datos personales en lenguas indígenas. Y es muy interesante porque, insisto, es un trabajo colectivo, comunitario, porque requerimos de todos los compañeros, ya sea del IBAI, porque ellos son los que nos facilitan la información, los procesos, ¿no? que ellos requieren y que están observando que se necesitan, pero también desde la ABELI con el área de lingüistas y toda la serie de compañeros que tenemos, dedicar y sumar estos esfuerzos, porque nosotros lo vemos, insisto, como una área de oportunidad, porque hablamos de vigencia de derechos y damos cumplimiento a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Trajiste material que han trabajado con el IBAI que me gustaría muchísimo que me hicieran la oportunidad de mostrar. Tenemos ahí un folleto. Yo creo que lo sostienes tú mejor. Lo sostenemos. y me vas platicando qué es lo que indígenas. Dice. Aquí estamos hablando de protección de datos personales y de acceso a la información. Las etapas y cómo podemos solicitar la información. Pero aquí lo importante es no solamente realizar este folleto, sino cómo lo trasladamos y cómo hacemos que la gente haga uso de él. Y de la información que porque podemos generar un tiraje muy amplio, pero si se va a quedar guardado en las instituciones no trasciende la información. Y es emocionante, por lo menos para la Academia de Lenguas Indígenas, ver cómo el IBAI, junto con el INAI, instituciones sumamente importantes a nivel nacional, visitan las comunidades indígenas y llegan a hacer esas reuniones comunitarias desde la visión de los pueblos indígenas. No con conferencias magistrales, sino reuniones circulares, sesiones comunitarias y un intercambio y ver cómo se tiene esa disponibilidad para que ellos puedan generar sus preguntas y darle respuesta. Insisto, temas importantes para pueblos indígenas: educación, salud, desarrollo social. Y digo, es difícil, no sé qué tan fácil sea, llevar un conteo, cuántas solicitudes se han recibido hasta el momento de parte de los pueblos indígenas, solicitudes de información. De los pueblos indígenas se han recibido demasiadas, me atrevería a decir, porque prácticamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas registra oficialmente 80 municipios con población indígena. Okay. Entonces estamos hablando ahí que son temas importantes si consideramos en porcentaje a los 212 municipios que tenemos, 80 son de población indígena. Aquí, ¿cuál es el reto? Que sigan preguntando los pueblos indígenas, pero que hagan uso de su lengua, que sean efectivas las solicitudes de información en su propio idioma. A veces decimos con algunos amigos, sabemos que vamos a preguntar a Jalapa, entonces los pueblos preguntan, ¿cuál es la lengua que allá hablan? El español. Entonces formulan su pregunta en español, pero cuando reciben la información la trasladan a su idioma. Creo que aquí lo importante
que es lograr, si hay un buen número de solicitudes que nos llegan, cuáles serían los temas por lo menos fuertes que preguntan en la Academia de Lenguas Indígenas. Capacitaciones, ahí nos damos cuenta que están hablando sobre educación, a ellos les interesa saber cuántos cursos, en qué lengua se está dando. Algo muy importante, ¿qué estamos haciendo con el presupuesto? A veces a muchas instituciones este tema puede incomodar, pero a nosotros nos llena de emoción ver que las comunidades están preguntando en qué te estás gastando el recurso y si estás impactando de manera positiva en mi comunidad o en qué comunidad. Si está funcionando, no está funcionando la dirección que le estás dando a los recursos y a los programas. Y hay algunas solicitudes que prácticamente las podemos traducir como un acompañamiento a políticas públicas. Y eso es bien importante, porque dentro de la política pública un tema que se pierde es el acompañamiento y la evaluación. Y si observamos algunas solicitudes de información desde las comunidades indígenas, las podemos, si se tratara de meter en cajoncitos, yo las metería en el acompañamiento y en la evaluación de políticas públicas. A lo mejor con otro tema, a lo mejor con otro nombre, en otro contexto, pero si lo trasladamos a la cosa pública, es evaluación de la política pública y el acompañamiento. Creo que ese es un logro fabuloso porque no lo podemos negar como sociedad. Esa parte está olvidada, el acompañamiento y muchísimo más la evaluación de la política pública desde el sector social. Y es la forma en la de darnos cuenta que realmente no es que no exista un interés por participar, sino realmente falta la promoción de estas estrategias, porque bueno, el IBAI tiene un sinfín de programas, entre ellos, no sé, por ejemplo, se me ocurren los ejercicios de gobierno abierto, en donde se pueden abrir posibilidades para que los diferentes sectores y pueblos indígenas que enriquecen a nuestro estado puedan participar, evaluarlos y apropiarse de su uso. Así es, a veces nos estamos casando con el tema de tecnologías, pero tenemos que ver que existen otros medios que también son económicos, que también tienen una validación, peso cultural y comunitario, que no los podemos dejar solos, porque entonces estamos violentando sus usos y costumbres, sus prácticas culturales y sus propios medios que generan comunicación al interior de las comunidades. Entonces los tenemos que seguir fortaleciendo. Incluso un mayor alcance, tal vez. Así es, la difusión. Ahora, también tenemos que considerar la otra parte en materia de información. Las comunidades y los pueblos indígenas por lo regular son muy pequeños o con una población reducida. Todos se conocen o todos nos conocemos. Claro. Entonces existe todavía ahí el temor de preguntar, porque la comunidad va a saber que yo fui el que preguntó y se me va a cuestionar para qué lo quiero. A veces estos temas parecieran muy serios o para alguna gente muy aburridos, pero el IBAI ya consideró ese tema y lo ha hecho de manera didáctica, ha generado materiales didácticos, lúdicos, junto con la Academia de Lenguas Indígenas para llevar este tema. Muestra de ello es este pequeño juego, memorama, que se ha hecho en lenguas indígenas. Se tradujo en totonaco, se tradujo en náhuatl, y jugando aprendemos, porque a veces está pensado que un juego o un material lúdico didáctico no aporta, o es para población infantil o juvenil. Decimos, si le quitamos los dibujos, la información le sirve a cualquier persona. Y qué mejor que aprender una lengua jugando. Se vuelve un tema desenfadado, y temas tan serios o delicados como pudiera ser el acceso a la información, protección de datos, gobierno abierto, y todos estos temas que maneja el IBAI, si lo llevamos de una manera lúdica, tiene un mayor impacto en las comunidades. Hemos generado juegos de gran formato, en donde la gente es prácticamente una lona y arriba de ella juega, pero vas conociendo tus derechos y cómo cuidar tus datos personales en lenguas indígenas. Y los artículos constitucionales y de materia de derechos lingüísticos que te obligan como cosa pública y que te dan tu derecho como ciudadano a que se comuniquen en tu idioma y a que respeten tu diversidad cultural. Muchísimas gracias, Modesto. Nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo y seguir conociendo todas las actividades que tanto el ABELI como el IBAI están realizando en la promoción de los derechos de transparencia, protección de datos personales y, bueno, acceso a la información. Modesto Ortiz Flores, jefe de la Unidad de Transparencia de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, muchas gracias por tu tiempo y por el espacio compartido con las personas que cada viernes están pendientes de los viernes de transparencia. Gracias a ustedes, Tlazocamati Miak. Hasta luego, muchas gracias.